Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles. Presenta este momento Marcha por la Vida Argentina. El 15 de octubre del año 2020, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley de cuidados paliativos y eso, de algún modo, ya se sabe, está garantizado por normas anteriores, pero que en la estadística que se ha dado a conocer no se cumple. Es decir, hay una cantidad importante de personas que necesitan de los cuidados paliativos, sobre todo por lo que refiere a la medicina del dolor, al acompañamiento, digamos, a la mejor manera de vivir, tal vez los últimos momentos de su vida, que es el enfoque científico que hay sobre ese momento tan especial. También, por supuesto, como lo hemos hablado acá, tiene relación con las familias que pueden ser conscientes de que han hecho todo lo que estuviera al alcance para el bienestar de su ser querido. Pero bueno, en la práctica esto no se está dando, así que una ley que se aprobara en la Cámara de Diputados, que es donde está faltando, aseguraría que las personas recibieran esto de lo que tienen derecho. Uno de los senadores que está seguramente esperando esto es el senador Mario Fiat, que además es médico, con lo cual podemos intuir que puede comprender, es médico y cirujano, que puede comprender un poco más la importancia que esto tiene, más allá de su función como legislador de la nación. Pero bueno, queremos conocer su opinión, a ver si estamos en lo cierto. Buenas noches, senador Fiat, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas noches. Tal cual como hiciste la introducción, la verdad que estamos expectantes a que en el inicio de las sesiones ordinarias puedan estar tratando este proyecto, que como bien decías, no tan solo nos hubiera servido y de mucho en épocas de pandemia, sino que en épocas fuera de pandemia es un tema sumamente necesario, y también haciendo hincapié al porcentaje de personas, de pacientes que necesitan cuidados paliativos. Nosotros tenemos estadísticas que solamente el 10% de los pacientes que necesitarían cuidados paliativos están recibiéndolo. Así que es un número muy pequeño, por eso es que estamos instando a que con esta normativa podamos tener un mayor y un mejor acceso para, sin duda, asegurar las prestaciones que no requiere tanto recurso económico, sino más bien recursos humanos, ¿no? Sí, sí. Ese recurso tenga formación, tenga destrezas también comunicacionales que sean capaces de poder acercarse al paciente, de hacerse cargo de sus dudas, de sus temores, de sus preocupaciones, pero fundamentalmente de sus necesidades y del dolor de su cuerpo y del sufrimiento del espíritu, que es un poco la esencia de este proyecto, ¿no? Sí, hay gente que por supuesto se dedica a esto, médicos paliativistas, psicólogos, bueno, una cantidad de profesionales que se preparan para esto, y organizaciones, instituciones que se dedican a esto, de una manera solidaria, de una manera comprometida con la salud de las personas, pero indudablemente una ley lo que le garantizaría sería mayor estructura y que esto esté al alcance de todo el mundo, sobre todo en los ámbitos públicos, ¿no? Sin duda. La verdad que esto tendría que tener no tan solo una mayor difusión, sino una mayor acción por parte del Estado en general y de las obras sociales en particular. La verdad que los cuidados paliativos ya están incluidos dentro del programa médico obligatorio, o sea que no es un hecho puntual en la ley pedir la inclusión. El programa médico obligatorio ya lo tiene incluido a los cuidados paliativos, por lo cual hay que hacer también algunas redefiniciones en materia de cobertura, y eso es lógico teniendo en cuenta los avances que se van produciendo en el tema, ¿no? Así que por eso es que no estamos incluyendo prestación o cobertura de la prestación, sino estamos instando justamente al resto de la cobertura y a la ampliación de esa cobertura, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la explicación para entender por qué no se avanza en esto?
que no es la primera vez que está en riesgo de perder estado parlamentario. Bueno, la verdad primero es una voluntad política de llevar adelante esto, que por supuesto, como decía, no tiene tan significativo hecho la cobertura económica en lo que respecta a la medicación o al gasto, porque eso ya está contenido, sino fundamentalmente a la formación de recursos humanos. Acá hace falta una decisión política y una acción por parte de los diputados también oficialistas, porque esto tiene el visto bueno del Ministerio de Salud, tiene el visto bueno en su momento del Instituto Nacional del Cáncer, que tiene a su vez ya un programa de cobertura, pero mínimo. Por eso es que hablábamos de que lamentablemente el acceso a este tipo de cuidados solamente lo tiene el 10% de los pacientes que lo necesitan. Por eso digo, en esto hay que desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria que sea centrada en la persona, pero que sin duda alguna, haciendo hincapié en por qué no se llegó a buen puerto todavía y a tener la ley, yo creo que ha sido un poco de falencia por parte de la acción entre diputados y Ministerio de Salud de la Nación. Sí. Es muy curioso que se habla cada vez un poco más sobre la posibilidad de avanzar sobre una ley que garantice la eutanasia o el suicidio asistido, y que por otro lado, bueno, ni siquiera se habla de cuidados paliativos, por lo menos en los ámbitos políticos o de los medios de comunicación, ¿no? Digamos, seguramente hay mucha gente que ni siquiera sabe de qué se trata, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo con esto que haces mención. Ya hay proyectos presentados con respecto al tema de eutanasia y estamos salteándonos escalones, ¿no? La verdad que, como siempre hacemos en la Argentina, nos salteamos escalones, por eso es que nos tropezamos y nos caemos y tenemos que volver a empezar muchas veces, ¿no? Esto es fundamental tratar antes que nada, ¿no? Esto, la verdad que yo soy autor de la ley de prevención del suicidio, y la verdad que siempre tratando de buscar la cuestión social y la cuestión de complemento entre lo científico y entre lo social asistencial, y vemos de que surgen alternativas pseudo progresistas, en realidad, que alteran un poco el orden de prioridad que tendría que tener un país, ¿no? Creo que esto no podemos hablar de eutanasia si antes no definimos y terminamos con el tema de los cuidados paliativos. Ya tenemos además también una ley de muerte digna, con lo cual también hay que poner en contexto todo, pero esto es fundamental antes de pensar en proseguir con algún otro tipo de proyectos, ¿no? Y coincido con vos. Perdería la ocasión de también una opinión con respecto al tema, como forma parte de la Comisión de Narcotráfico. ¿Qué sensación tiene con esto que ha sido noticia en estos días de un tóxico contaminado con otros tóxicos para matar más rápidamente, ¿no? ¿Qué le pasa con eso? Bueno, la verdad que nos despedimos sobre ese tema también y como siempre llegamos tarde, ¿no? Creo que hemos tenido un retroceso sustancial en lo que hace a la lucha contra el narcotráfico. No hay una definición estratégica por parte del Estado con respecto a eso. Es más, ha habido acciones que han permitido justamente el asentamiento de mucha de la droga, y no tenemos control de fronteras, no tenemos control de la oferta, y por supuesto mínimamente acciones esporádicas y así salpicadas con respecto al consumo, con lo cual hemos tenido un gran retroceso en todos estos años en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico. Esto, la verdad que es lamentable, porque vemos día a día la cantidad de chicos que se intoxican, llamados en extremo muchas veces, donde también colinda otro tema que ha salido al tapete y que es la posibilidad de tener que modificar la ley de salud mental, que es un poco la que muchas veces, por algunas cuestiones burocráticas, no tiene la posibilidad de una internación compulsiva, un paciente que está en un estado complejo, y lo hemos visto con hechos puntuales, en la calle, con un hecho popular manifiesto con lo de Chano, y la verdad que eso
nos hace ver la posibilidad de rever el tema de la ley de salud mental y hacer un gran debate con respecto a su modificación, sin ningún tipo de retroceso en lo que hace a los derechos humanos y a las libertades. Creo que acá no está en juego el tema libertad, sino que está en juego prioritariamente el tema de la salud. Sí, sí. Bueno, aquí hay un componente importante, creo que es muy valioso. Por un lado es un legislador de la nación y por otro lado alguien que tiene experiencia como médico. Entonces algunos temas a veces uno le da como un poco de vergüenza ajena encontrarse con políticos que hablan sobre temas que tienen que ver con la salud y no parecen tener demasiada noción de lo que están hablando, ¿no? Bueno, ha pasado hace ya tiempo con el tema del debate del aborto, arrojando cifras y hablando, digamos, imperativamente sobre algunos puntos con los que seguramente no tienen ni siquiera familiaridad, ¿no? En este caso, bueno, es valioso que lo diga un médico como es su caso. Sí, de todas formas, sin duda que también todos los legisladores tienen la posibilidad de informarse y debatir con absoluta claridad los temas, ¿no? Está en cada uno también informarse independientemente de que no sea el tema de su especialidad, pero es así. Creo que involucrado en estos temas, porque yo fui presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico en diputado, hace unos años atrás, cuando era diputado nacional, y la verdad que en ese momento generamos un gran debate que fue el tema de la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Y ese debate quedó trunco porque se dieron cuenta todos, y nos dimos cuenta todos, de que lo prioritario era la parte asistencial, porque no podíamos despenalizar o legalizar algo que mínimamente no podíamos controlar en este momento, que era justamente el tema de lo asistencial para el paciente adicto. Y eso surgió después, a partir de allí, un plan IACOP, que era un plan integral para la asistencia de los consumos problemáticos, e hicimos, por supuesto, los aportes necesarios en ese momento para que tuviera la posibilidad de incorporarse como un tema asistencial nacional, y lamentablemente con muy poco éxito, digamos, se sigue llevando a cabo ese plan, pero sin un financiamiento estricto, sin un control estricto, como muchas veces sucede en este país, donde por ahí sobran las leyes y faltan los controles, ¿no? Eso sí. Digo, con conocimiento de causa en muchos casos. Sí, sí. De todas maneras, con respecto al tema del consumo, es cierto que para que un joven, para una persona, comience a consumir estos tóxicos, hay todo un proceso social de marginación, de falta de proyectos personales, de falta de proyectos de vida, el fracaso escolar. Bueno, hay un montón de aspectos que no están relacionados, digamos, no tienen que ver con el consumo, pero indudablemente lo favorecen. Sin duda, el espectro social en general y la inducción que muchas veces se hacen a partir de otras drogas, algunas legales, como ser el tema del alcohol, ¿no? Claro. Esto, la verdad que la mayor adicción que existe en el país es justamente el tema del alcoholismo, y donde creo que se hace muy poco con respecto a eso, y eso indica muchas veces de que, como bien decía, situaciones sociales, situaciones personales extremas, falta de oportunidades, una pobreza extrema donde justamente se junta con la falta de oportunidades, hace de que también mucha de nuestra juventud, que tiene mucho desencanto con la sociedad, pueda iniciarse en este tipo de consumo. Digo esto como un hecho puntual, pero esto es un tema que se manifiesta transversalmente en todas las capas sociales también, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, por supuesto, hay diferencia en el acceso, hay diferencia en el financiamiento y hay diferencias también en los tratamientos, con lo cual habla también de la fragmentación general y de las inequidades y desigualdades que vive el país en todo aspecto, ¿no? Desde lo social, desde lo cultural, desde lo moral, desde lo educativo, desde lo económico. Así que mucho trabajo por delante, sin duda, pero tenemos que salir del tema político
partidario para adentrarnos todo en política consensuada en 4 o 5 temas que serían fundamentales, que son sin duda, entre eso está el tema salud, el tema educativo, el tema de la seguridad. Creo que esos 3 ejes fundamentales son los que tenemos que tener políticas de Estado para que no tengamos vaivenes en lo que hace al comando de un país o de una provincia. No, igualmente un eje productivo, ¿no? No, seguro. Bueno, ha dicho tal vez la palabra clave que muchos repiten, dicen seguramente muchas veces en campaña o se comenta en los programas, digamos, como tema de debate, esto de tener políticas públicas sobre algunas cosas que no cambien, aunque cambien los partidos que gobiernan o las alianzas que gobiernan. Es decir, lo que no la Argentina carece es de una mirada consensuada, como acaba de decir, y que perdure, bueno, por lo menos 10 años. Sería por lo menos un lindo proyecto, mínimamente ponernos de acuerdo para 10 años de trabajo. Sin duda, sin duda. Digo, a muchos les sigue beneficiando profundizar la dieta. Claro. Y por supuesto, otros que estamos con otra lógica, pretendemos ir cerrándola. No hay duda de que lo ideal como país sería tener una definición de país consensuada, ¿no? Y no estos sacudones, ida y vuelta, y no saber como ciudadano hacia qué lugar del mundo apuntamos, hacia qué lugar, a qué norte tenemos que seguir. Yo creo que si la gente, y eso sin duda sé que está concientizada, independientemente de lo ideológico profundo, que muchas veces hay un fundamentalismo en una sociedad pequeña, pero hay un fundamentalismo que pecha por la brecha, que pecha por profundizar esas diferencias. Uh-huh. Pero creo que si todos nos concientizáramos, la mayoría nos concientizáramos de que hay un país posible, con objetivos claros, con una estrategia conjunta, con un plan, fundamentalmente con un plan, saber cuál es la hoja de ruta que necesitamos para llegar al otro lado del río y terminarlo de cruzar definitivamente. Eso muchas veces, como decís también, está dentro del discurso, en la teoría y en la retórica que puedan tener algunos en comunicación, pero creo que es a donde nosotros tenemos que apuntar y bregar para que eso suceda definitivamente, ¿no? Tal cual. Bueno, senador, muchísimas gracias por su tiempo, sobre todo por sus conceptos, y bueno, valoramos esta línea de conducta que hemos visto en usted en más de una ocasión, sobre todo en la defensa de la vida por nacer. Estamos a muy poco de la próxima Marcha por la Vida en la Argentina, y del trabajo constante en este sentido, y lo que tiene que ver con la, por supuesto, protección de cada ciudadano. Le agradecemos muchísimo su tiempo y esperamos que digamos, mantenga esta línea de conducta. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto y a disposición por cualquier necesidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, muy amable. Presentó este momento Marcha por la Vida Argentina. La Argentina sale a las calles por los niños por nacer. El sábado 26 de marzo se realiza en Buenos Aires la 7ª Marcha por la Vida. Miles de familias, jóvenes, estudiantes, profesionales, comerciantes, hombres y mujeres convencidos de que la vida debe ser protegida siempre, se reunirán a las 14 en Plaza Italia para marchar con entusiasmo hasta la Facultad de Derecho. Sumate a la 7ª edición de la Marcha por la Vida. No faltes. La Argentina comienza en la Concepción. Cosas posibles.